En esta tarde vamos a tener una pequeña reflexión, ¿sí? Y vamos a tratar sobre el Salmo 18. Así que les pido que lo vayan buscando. Es un salmo bastante largo, ¿sí? Así que ya coordiné con el pastor de que más o menos 3 minutos cada versículo, así que son 50, así que más o menos 2 horas y media vamos a estar. Pero bueno, escuché un gran amén por ahí. Bien. El tema que vamos a estar tocando esta tarde son los recuerdos. Y los recuerdos, la verdad que son muy importantes en nuestra vida. En la vida de cada uno de nosotros siempre tenemos algún que otro recuerdo. Quizás una fotografía, quizás el olor a una comida, quizás una anécdota. Todo eso sirve para que nos saque una sonrisa y estemos alegres en base a ese recuerdo. Pero lo paradójico de esto es que en las situaciones adversas, en las situaciones donde tenemos mucha carga, nos invaden recuerdos, pero no recuerdos agradables. Nos invaden recuerdos malos. Si pasamos un mal momento económico, recordamos aquella vez donde nos faltaba tal y cual cosa. Si pasamos por un mal momento laboral, recordamos ese camino empinado para conseguir de nuevo un trabajo. Si pasamos un mal momento a nivel relaciones, hacemos memoria de la triste soledad que nos asedia. Y lo peor de todo es que cada uno de esos recuerdos viene y atenta contra nosotros ante la más mínima situación. Viene una pequeña situación, ni siquiera se concretó, pero ya vemos el tsunami del recuerdo negativo hacia nosotros. Y cuando estamos ahí en medio de esa tempestad, buscamos un manotazo de ahogado. Buscamos extender la mano hacia cosas. Y muchas veces esas cosas es cuando buscamos la mano equivocada que nos rescate. Y buscamos tener confianza en el dinero, ¿sí? Queremos acumular más y más como para tener un colchón para saber qué dirá el día de mañana. Buscamos tener confianza en un buen trabajo. Porque si lo obtenemos, sabemos que podemos estar tranquilos y descansar. Buscamos en los hombres un líder o quizás una pareja para buscar la plenitud, porque odiamos, detestamos estar solos ante los momentos difíciles. Este Salmo 18, que estaremos viendo hoy, fue escrito por David y fue escrito en un momento clave. David, acá si ustedes ven como si fuese el relato pequeño, dice Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Pero este salmo, este recuerdo, también lo tenemos en 2 de Samuel capítulo 22. Lo paradójico es que en 2 de Samuel capítulo 22 había pasado un montón de tiempo desde que Dios le había librado a David de Saúl. Históricamente, en 2 de Samuel capítulo 22, ¿sí? Es cuando David, luego de estar asediado por su hijo, luego de tener la carga de la rebelión de su hijo, ahora él componía este salmo, este cántico, y dice, vamos a dividirlo en 4 partes. Me costó mucho dividirlo en 4 partes, que son 50 versículos. Pero lo vamos a dividir en cuatro partes. La primera es la declaración de David. Y la vamos a ver en la primera parte, ¿sí? Desde el versículo 1 al 3. Y ahí podemos ver que nos sirve estos versículos como un preludio a lo que acontece en todo el Salmo. Si ustedes ven, dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Hasta ahí. Miremos estos 2 versículos y hablan de una concreta declaración, una primera declaración de David. Él está diciendo, te amo Dios, te amo, porque tú eres mi fortaleza. Y si ustedes ven, en estos 2 versículos ya está repitiendo algo, ya está repitiendo fortaleza. Fortaleza mía, lo dice 2 veces.
Pero la primera vez que dice fortaleza es en base a la inmutabilidad de su confianza. ¿Hacia dónde estaba la confianza de David? ¿Sí? Y la segunda, cuando dice el versículo 2, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, está hablando como si fuese de aquel refugio, de aquella cueva en donde él no iba a sufrir nada. Así que en esta primera declaración expresa, ¿sí?, lo que nosotros podemos decir que es nuestra guía, lo que deberíamos hacer. Ahora, la segunda parte, el versículo 3 dice, invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Esta es la segunda declaración que hace David en este preludio, en este ¿cómo decirlo? Como si fuese este resumen de todo el Salmo, ¿sí? Y dice, invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Ahí perfectamente vemos la fortaleza de David. La fortaleza de David era Jehová, pero aquí viene el recuerdo. Desde los versículos 4 en adelante, ¿sí?, lo vamos a dividir también, vemos el recuerdo de David, el recuerdo de esa, ¿cómo así decirlo?, de esa tragedia que él había sufrido en manos de Saúl. Así que el segundo punto que tenemos, y que vamos a ver, es David relatándonos esa angustia que él había sufrido. Y dice, versículo 4, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon y me tendieron lazos de muerte. Si nosotros vemos gráficamente este relato, él hace toda una ilustración en base a lo que ellos vivían cotidianamente. Él está haciendo una ilustración sobre los ríos. Miren, dice, torrentes de perversidad me atemorizaron. Me rodearon ligaduras de muerte, ligaduras del Seol. Dice, me tendieron lazos de muerte. Toda esta ilustración es lo que él expresa, ¿sí?, de ese recuerdo, ¿sí?, que él había sufrido con Saúl. Ahora, la verdad es que cuando nosotros estamos frente a alguna situación desfavorable, parece como que nos ahogamos. Parece como que no tenemos escapatoria, estamos en medio de una tempestad, en medio del océano, y no podemos hacer pie en ningún lugar. Eso estaba expresando y queriendo expresar David. Pero dice, versículo 6, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Otra vez, como igual que el versículo 3, dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Para nosotros es muy difícil clamar a Dios. Y quizás ustedes me digan, no puede ser así, no debe ser así, están en lo correcto. Pero para nosotros es muy difícil estar en una tempestad, estar en medio de una adversidad y clamar a Dios. La verdad que nos es muy difícil en esas situaciones. Y como nos resulta difícil, y como dijimos, los recuerdos nos asedian en recuerdos negativos, volvemos a mirar hacia lo vano, volvemos a encaminarnos hacia lo vano, porque no queremos sufrir, no estamos acostumbrados a sufrir. Pero miren lo que dice David en la segunda parte, dice del versículo 6, él oyó mi voz desde su templo y mi clamor, dice, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. No sé si se dieron cuenta de eso. Dice, en mi angustia, cuando estaba todo perdido, cuando ya no podía ver nada, dice, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi clamor, él oyó mi voz desde su templo. Imagínenlo a David en medio de esa tempestad, en medio de la acechanza de Saúl que quería matarle, y él clamando. No era una simple oración, no era una simple petición, era un clamor. Y
ese clamor llegó delante de él a sus oídos. Miren qué impresionante es este relato de esta imagen nomás. Y dice, si vemos más adelante, vemos la furia de Jehová. Pero antes de eso, me gustaría que nos miremos, ¿sí?, cada uno de nosotros y reflexionemos. Cuando estamos en esa adversidad, cuando estamos en esa lucha, cuando estamos con esa carga, puede ser diaria, puede ser de un momento al otro, no importa, cuando estamos en esa situación, estamos solos. O mejor dicho, nos sentimos solos. Y decimos, no tengo a nadie, nadie me ayuda, nadie me ve, nadie se interesa por mí. Pero la verdad no es eso. Porque dice, versículo 6, en mi angustia invoqué a Jehová. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de sus oídos. Después dice todo lo que pasó después de que ese clamor llegó a los oídos. Versículo 7, la tierra fue conmovida y tembló. La tierra fue conmovida y tembló. Se movieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Porque se indignó él. Vemos claramente de que Jehová, ante el clamor de un hijo, ante la angustia de un hijo, no se queda sin hacer nada. Lo oye, recibe ese clamor en sus oídos y también se indigna. Se indigna si estamos pasando persecución injusta como lo estaba pasando David. Y dice, humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Miren la furia que representaba a Jehová, ¿sí?, ante el clamor de un justo padeciendo por un injusto. No solamente oyó el clamor y se indignó, sino también que se movilizó por el llanto de su hijo. Miren el versículo 9. Inclinó los cielos, dice, y descendió. Inclinó los cielos y descendió. No sé si estamos preparados para pensar esto ahora, pero inclinó los cielos y descendió. Nuestro Dios nos ama de una forma tan tremenda. Por eso David en el versículo 1 decía, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Él estaba entendiendo estas palabras, él estaba entendiendo esta gran verdad. Dios no te deja solo. Dios no te deja solo. No estás solo. Por eso Él inclina los cielos y desciende hacia la ayuda, hacia el rescate. Y después dice que no solamente se movilizó, sino que también lo hizo rápidamente. Miremos el versículo 10. Dice, cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Dice, puso tinieblas en su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de agua, nube de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Y miren el versículo 13, tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, dio su veredicto, dio su angustia, su voz de decir, no puede ser de que mi hijo esté pasando estas cosas. Y después dice, lo que hizo, a ver, hagamos un repaso. El clamor de David, la angustia de David, llega ante los oídos de Jehová. Él se indigna, lo escucha, se indigna, se moviliza rápidamente y ahora ataca a esos enemigos. Miren el versículo 14. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, dice, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. Miren la fuerza de esta reprensión de Jehová. Dice, a tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Simplemente por eso. Simplemente por eso. Y nosotros, ¿qué pasa? Cuando estamos frente a alguna mala situación, cuando estamos con algo que es dudoso, incierto, y ya nos ponemos bajón y nos
decimos, bueno, esto no me va a ayudar, y yo estoy mal, y nos entristecemos, y decimos que estamos solos y que nadie nos entiende y demás, en vez de estar utilizando ese tiempo, clamando a Dios, no, nos encerramos, y no comprendemos ni vemos el gran poder de Jehová frente a ese clamor. No lo hacemos. Ahora, frente a este relato, David, perfectamente podemos ver y decir, no estoy solo. Gloria a Dios de que no estamos solos, porque oye nuestro clamor, oye nuestra angustia. Pero lo cierto es que hasta que no nos quitamos esa prueba, o hasta que no vemos la mano poderosa de Dios, decimos, la soledad me asedia, la soledad me angustia, estoy realmente entristecido, y volvemos. Recuerdo negativo, mano equivocada. Recuerdo negativo en cuanto al dinero, me voy corriendo ante el dinero y digo, bueno, eso es lo que necesito. Me voy corriendo ante una pareja porque eso es lo que necesito. Me voy corriendo ante el mejor trabajo y lo busco incansablemente porque pienso que eso es lo que necesito, cuando en realidad lo que necesito es Jehová y estar de rodillas clamando a nuestro Dios. El dinero, el trabajo, los líderes políticos, el bienestar con alguna pareja, la profesión o la carrera, todo eso es vanidad. Ciertamente solo Jehová lucha por nosotros, como lo vemos aquí. Ahora vamos a pasar al tercer punto, Vamos a pasar al tercer punto, versículo 16. Empezamos a ver el rescate concretamente. Miren, dice, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. En otras palabras, extendió su mano desde los cielos, desde lo alto, y me sacó, me tomó de esa tempestad. Me tomó, me sacó como un padre o un hijo. Si nosotros vemos cuando un hijo llora y corre hacia el padre ¿qué hace? Lo alza, lo alza. Y del mismo modo es cuando nosotros clamamos frente a alguna angustia. Y si recordamos el versículo 4 y 5, ¿sí?, donde David estaba completamente angustiado, donde David estaba completamente cegado ante esa angustia, donde decía, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron, ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Si nosotros recordamos todas esas cosas, él, ¿sí?, frente al estar ahogado, frente al estar totalmente ahí, ¿sí?, ahora dice, él envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Pero no solamente vemos, lo vuelvo a repetir porque es muy importante, no solamente vemos que Jehová inclina su oído, no solamente vemos que Jehová atiende a ese clamor, no solamente vemos que Jehová no se queda con las manos cruzadas frente a la necesidad de un hijo, ¿sí?, sino también vemos que se indignó, se encendió su furor, se movilizó rápidamente, y ahora vemos, ¿sí?, que esos enemigos están derrotados, versículos 14 y 15. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Y ahora dice, versículo 17, me libró de mi poderoso enemigo. El enemigo que estaba sufriendo David en este relato del recuerdo que estaba haciendo era Saúl. Era él quien lo estaba persiguiendo y queriéndolo matar. Pero si nosotros traspolamos esta situación y vemos nuestra realidad, aquel poderoso enemigo del cual nosotros teníamos ataduras de ceguedad, era Satanás. Era Satanás. Entonces, yo cuando estaba viendo este salmo, yo decía, me libró de mi poderoso enemigo. Y es verdad, nos libró. Si tú has arrepentido y te has ido en fe a los pies de Cristo, Cristo nos liberó del
poderoso enemigo de este mundo, del príncipe de mentira. Él lo ha hecho con su sangre preciosa. Y nosotros, ¿sí?, frente a alguna pequeña cosa, ¿qué hacemos? No, Dios no me escucha. Dios no me quiere. No, Dios ya se olvidó de mí. Si no me responde, no debería ser así. David dice, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de ese poderoso enemigo. Nosotros decimos gracias a Cristo, que tenemos libertad de ese poderoso enemigo. Y después David recuerda no solamente esa primera gran victoria en base a Saúl, sino que también empieza a recordar cada una de ellas, porque miren lo que dice la segunda parte del versículo 17. Dice, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. David, en esta parte, estaba dando totalmente sus fuerzas hacia Dios. Él en ningún momento quiso empezar a luchar por sus fuerzas. Él, si recordamos, él empezó huyendo. Él empezó huyendo porque decía, no puede ser. Y ahora, él en ese recuerdo dice, me libró de mi poderoso enemigo y también me sacó. Y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Versículo 18. Dice, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. ¿Cuántos días de quebranto tenemos? ¿Cuántos días de quebranto en donde nosotros decimos, este día salió todo mal? Todo mal. De la forma en que yo pensaba cómo iban a salir las cosas, salió completamente distinto. Y no solo eso, sino que también fue ese día en donde yo terminé totalmente angustiado, totalmente caído, ¿sí? Pero acá David dice, versículo 18, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Si volvemos al versículo 4 y 5, no hace falta que lo volvamos a leer. Él estaba hablando de esa tempestad en medio del océano, donde no podía hacer pie, donde no tenía rescate. Pero ahora no solamente Dios los rescata, sino que ahora vuelve a ser como en los primeros versículos. La fortaleza es Jehová, porque Él es mi apoyo. En Él puedo salir de cualquier tempestad. Ahora, dice, versículo 19, me sacó, a Jehová fue mi apoyo, me sacó a lugar espacioso, me libró, dice, me sacó a lugar espacioso. Quizás nosotros lo leemos así de corrido y no pasa nada, pero esta expresión está hablando de una tranquilidad. Él ya había salido de esa tempestad, él ya había salido de esa turbulencia en base al océano de angustia que estaba viviendo. Y ahora Dios, ¿sí?, que se complació de él, que lo escuchó, que vio su angustia, lo sacaba a un lugar de tranquilidad y paz. Lo sacaba a un lugar de tranquilidad y paz. Esa es la acción final del rescate que propicia Dios. Es llevarnos a ese lugar de tranquilidad. No sé si les ha sucedido, me imagino que sí. Frente a una angustia, cuando estamos totalmente derrotados y clamamos a Dios, ¿sí?, sea tarde o sea temprano, clamamos a Dios, luego nos invade paz. ¿Y eso por qué? Porque entendemos de que Jehová pelea nuestras batallas. El relato de este recuerdo que hace David no fue en plena tranquilidad. Quizás ustedes dicen, bueno, es muy fácil hablar de esto cuando uno está en plena tranquilidad. Pero David estaba sufriendo. David había sufrido la rebelión de su hijo. Imagínense eso. Que su hijo lo quiera matar, que él haya hecho lo que hizo, o sea, el hijo, lo que hizo con las concubinas de él, ¿sí? No hace falta que lo recordemos, pero él estaba sufriendo. Pero pese a todo eso, él volvió al recuerdo de esa primera gran victoria que le propició Dios. Él estaba haciendo un ejercicio, él estaba haciendo una práctica. Era la práctica de los recuerdos que sí nos sirven. Era la práctica de los recuerdos que sí nos sirven.
Muchas veces nosotros, de la misma forma en que recordamos cada cosa mala, cada cosa que hicimos mal, cada cosa de que nos salió mal, ¿sí? En vez de hacer esta práctica que estaba haciendo David. Y miren, fue apenas unos versículos, nos falta toda la mitad del Salmo. Ahora, vamos a ver los motivos de ese rescate, que también es importante. Miren el versículo 19, segunda parte, dice: me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. 21. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. La pregunta sería: ¿puede el hombre tener el agrado de Dios actualmente? El agrado de Dios actualmente, no por su fuerza, sino por Cristo, lo puede tener el hombre. Cualquiera de nosotros. Cristo vino a este mundo y se sacrificó por cada uno de nosotros. Por todos los pecados que nosotros tenemos, ¿sí? Él los llevó en esa cruz y se sacrificó por amor a cada uno de nosotros. Entonces, cuando vemos este relato en donde dice: me sacó al lugar espacioso, me llevó a tranquilidad, me libró porque se agradó de mí. La forma en que Dios se puede agradar de nosotros, la única forma en que Dios se puede agradar de nosotros, es Cristo. Es Cristo. No es lo que vos hayas dado a los pobres, no es lo que tú hayas hecho en buena acción, nada de eso. No es por obra, sino que es por fe. Ahora, si nosotros vemos y continuamos viendo este relato, también dice: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos. Si nosotros vemos el versículo de Romanos, que es muy conocido, donde dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Podemos entender perfectamente que el agrado de Dios viene de parte de Cristo. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Ninguno es mejor ni peor que otro. Todos somos trapos de inmundicia. Todos llevamos ese pecado de Adán. Pero si vamos en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo, ya Dios se agrada de nosotros a tal punto de que no ve nuestra miseria, de que no ve cada una de las cosas que nosotros hemos hecho en el pasado. Dice la palabra de Dios de que todos esos pecados los tira al mar, los lanza a la profundidad del mar. Así es el perdón de Dios. Solo Cristo nos hace aceptos delante del Padre. Solo Él nos puede limpiar de toda corrupción de pecado. Y volvemos. Fíjense, en esta pequeña porción David hace mención 2 veces a una misma idea. Dice sobre la justicia y la limpieza. Vemos versículo 20, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Y versículo 24, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Nosotros podríamos perfectamente decir que esto que vemos y decimos realmente, solamente, ¿sí? Dios puede hacer esta obra a través de Cristo, pero es deber nuestro también. Si bien Dios nos redime de todo pecado, Dios nos saca y nos limpia, Cristo nos saca y nos limpia de todo pecado, nosotros debemos llevar una vida santa.
una vida que agrada a Dios. Y si nosotros vemos el Salmo 24, versículos del 3 al 6, no hace falta que lo busquen, lo tengo acá, dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no se ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Ustedes pueden decir: qué difícil que es eso. No, no es difícil. No es difícil. Es diariamente, todo tiempo, ir en arrepentimiento, ir en oración y pedirle perdón por cada una de las cosas que pensamos mal, por cada una de las cosas que accionamos mal. Es eso, es llevar esa vida santa de agrado a Dios. Si bien el Señor es sumamente misericordioso, ¿sí? Y muchas veces nos extiende su mano, por más que nosotros estemos totalmente sucios en ese día, ¿sí? Debemos agradecerle a Dios por ello. Versículo 25. Esto, lo que digo ahora, no son mis palabras, sino que es la palabra de Dios, porque miren, versículo 25, con el misericordioso, dice David, te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro, limpio te mostrarás con el limpio, y severo serás para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Dice David sobre Dios: con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. No es mi idea, no es mi forma de pensar, no es mi dureza, mi rectitud de decir: no, yo quiero que... No, es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos invita cada día a buscar, llevar una vida santa delante de Dios. Primeramente, la redención. Primeramente, no podemos llevar una vida santa si no hemos ido en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Y segundamente, es llevar esta vida santa a cada momento. Ahora David, en este recorrido de su testimonio, vemos uno de los últimos puntos, vemos la victoria. Miren versículo 28. Tú, dice, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Tú, dice, encenderás mi lámpara, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Aquí David hace un cambio, un giro totalmente radical. Volvemos y vemos esa angustia primera, vemos esa angustia donde él decía: no tengo salida, no tengo dónde hacer pie, estoy en torrentes que me atemorizan. Se mostraba débil, totalmente débil. Pero ahora está diciendo: tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo, dice, desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. ¿Se estaba dando cuenta de algo? No estaba solo. No estaba solo. Él está haciendo este recuerdo. Él está haciendo esta secuencia de todo lo que le ha sucedido frente a David, frente a Saúl. Pero ahora él está recordando lo importante. Había puesto su clamor, había puesto su fortaleza en Dios, Dios lo había sacado y dado tranquilidad, y ahora dice: tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas, y contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. No estaba solo, ya él vivía esa victoria, y la estaba recordando como un ánimo para el dolor que estaba atravesando actualmente. Tú encenderás mi lámpara. Ahora decía: contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros.
contigo desbarataré ejércitos. Uno contra todos. Uno contra todos. Uno frente a los grandes muros de esas grandes ciudades. Miren la confianza que tenía David ahora que estaba visualizando la victoria que le estaba dando Dios. Es muy importante lo que nos decía Isaac. Muchas veces derrotados, ¿sí? A lo largo del día, en la noche, llegamos a nuestras almohadas o camas y la verdad nos sentimos solos, pero visualicemos esto, como lo hacía David, visualicemos esa protección, visualicemos el recuerdo favorable de cada una de las bendiciones que Dios ha dado en nuestra vida, desde la salvación hasta cada una de ellas, hasta cada una de ellas. Vivir de esos recuerdos nos hace más fuertes, nos hace victoriosos, porque ya no tambaleamos, no decimos no tengo dónde pisar, sino que ahora decimos Jehová es mi apoyo. Así es. Esto verdaderamente es difícil cuando no llevamos una vida, ¿sí?, con los ojos puestos en Cristo. Porque quizás algún problema económico, quizás algún problema laboral, quizás algún examen, quizás algún problema sentimental. Decimos, bueno, hoy no quiero saber nada de eso. Hoy la verdad que me cansé. Quiero estar solo, no quiero pensar en nada, no quiero que ni me hablen de Dios. Estamos haciendo cosas totalmente incorrectas. Recordemos esa victoria sobre ese gran enemigo, sobre Satanás. Cuando nosotros palpamos esto, cuando nosotros vemos esto, ya no decimos que la ayuda de Dios es invisible. Ya no lo decimos. Porque palpando esta victoria, viendo el relato de David, ahora verdaderamente estamos con la victoria de Dios delante de nosotros. Miren el versículo 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Acá David ya empezaba a alabar a Dios. No le quedaba otra. Comenzó débil, comenzó angustiado, llevó su clamor, Dios lo oyó, lo rescató, lo sacó a un lugar de tranquilidad y ahora, palpando esa victoria, haciéndose fuerte, ahora él simplemente le quedaba alabar a Dios. Dice, en cuanto a Dios, en cuanto a mi protector, en cuanto a la fortaleza mía, perfecto es su camino. Y acrisolada, dice, acrisolada es la palabra de Jehová, y escudo es a todos los que en él esperan. Lo estaba transmitiendo. David, en esta pequeña porción donde dice, escudo es a todos los que en él esperan, lo estaba transmitiendo. Él dejó este salmo, ¿sí? Dios le permitió dejar este relato para cada uno de nosotros. Porque es como si del pasado nos estarían hablando al futuro, nos estarían hablando hoy. Es como que escudo es a todos los que en él esperan. Está transmitiendo esa esperanza que él vivió. A ti, a mí. Dejemos de buscar la mano equivocada de este mundo. Frente a las adversidades, refugiémonos en Dios y en su palabra, no en el dinero, no en el trabajo, no en los médicos, no en los políticos, no en las parejas, solo refugiémonos en Él. Él es el escudo perfecto a todos los que en Él esperan. Porque muchas veces, quizás, ¿no?, más con el dinero, ¿no?, tenemos un poquito de dinero y nos sentimos seguros, ¿no? Por eso después cuando
nos dicen de que nos van a sacar el dinero o no vamos a tener lo que nos corresponde, nos ponemos mal. Pero todas esas cosas que son vanidad, ¿sí? Quizás te da un poquito de tranquilidad, pero es una tranquilidad pasajera. Es una tranquilidad que es de un día sí, al otro no. En cambio, si buscamos el escudo de Dios, esa tranquilidad es para siempre. Es para siempre. Que nosotros no la veamos en una adversidad es problema nuestro, pero esa tranquilidad va a estar para siempre. Versículo 32. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de cierva y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para endezar con mis brazos el arco de bronce. David seguía palpando esta victoria. Versículo 35. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Si nosotros vemos y desglosamos un poco más este pasaje, este versículo, dice, me diste asimismo el escudo de tu salvación. Nos dio a Cristo. Nos dio a Cristo como salvación nuestra. Dice, tu diestra, Cristo, me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Sigue, ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Somos testigos de esto. Somos testigos de esta confianza. Y ya David no se escondía en aquella angustia. Ahora David enfrentaba sus temores. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que enfrentemos cada una de las adversidades porque no estamos solos. No llevamos nuestra carga totalmente solos. Ahora la lleva Dios con nosotros. Y nosotros tenemos salida en Él. Dice, miren el cambio de David. ¿Sí? Miren el cambio de actitud. Ahora, versículo 37. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. Y no volví hasta acabarlos. Aquel David que se refugiaba, que estaba totalmente angustiado y no sabía qué hacer, ahora enfrentaba a esos enemigos. Dice, versículo 38, los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies, pues, no se olvide de Dios, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo los destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase. Ahora los que clamaban eran los enemigos. Ahora los que clamaban eran los impíos. Dice, aún a Jehová, pero no los oyó. Pero no los oyó. Y acá tenemos que decir gracias a Dios. No porque Dios no oye a los impíos, que es verdad, no oye a los impíos. Pero gracias a Dios de que tenemos a un Dios totalmente poderoso, ¿sí? Que hasta los enemigos claman a Él y no los ayuda. Y dice, versículo 42, y los molí como polvo delante del viento, les eché fuera como lodo de las calles. Ya estaba totalmente ganada esa batalla. Ya David había vuelto con este recuerdo y este relato, había vuelto a tener esperanza, había vuelto a tener fortaleza. Y aquí, luego en los versículos siguientes, empieza a enumerar, ¿sí?, todas esas victorias. Miren, versículo 43. Me has librado, dice, de las contiendas del pueblo, porque tenía que ser rey. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí me obedecieron. Los hijos de los extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Y dice, viva, viva Jehová y bendita sea mi roca, bendita sea mi fortaleza y enaltecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos y aún me levanta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de aquel varón violento. Por tanto, dice versículo 49,
y es a lo que David estaba resumiendo, ¿sí?, en el preludio, en los primeros 3 versículos, pero es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Dios nos da esa victoria, amén. Pero, dice, versículo 49, por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David, a su descendencia para siempre. Demos testimonio de las grandes victorias de Dios en nuestra vida, de las grandes bendiciones que Él nos ha dado. El Salmo 107 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur, de todos lados. Eso es lo que espera Dios de cada uno de nosotros, que demos un buen testimonio en base a esa gran victoria, ¿sí?, y al recuerdo de ella. No estamos solos, no estamos solos. Él nos llama a recordar las cosas buenas en nuestra vida, lo que Él nos ha dado por su misericordia, por su amor, frente a cualquier circunstancia, la buena y la tempestad. Recuerda quién cuida de ti verdaderamente. Deja de buscar las cosas vanas. Deja de buscar el dinero, el trabajo, el político, lo que sea, la pareja, la carrera, la profesión, nada. Solo busca a Jehová. El Salmo 27:14 dice, aguarda a Jehová, esfuérzate. El Señor sabe que es difícil para nosotros. El Señor sabe que somos débiles y que necesitamos de Él. Por eso nos deja esta palabra y dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Busquemos a Dios en nuestras pruebas. Va a ser difícil, pero hagámoslo con un corazón que busca de Él, con un corazón que busca tener un refugio sincero y concreto en su palabra. Él es nuestra roca firme. Vamos a ver. Amado Señor, te doy gracias, Señor, de que nos has dejado este recuerdo que has hecho a tu siervo David. Gracias, Señor, porque tú has dado victoria a lo largo de su vida, a lo largo de sus tempestades, para que nosotros tengamos testimonio de que tú eres poderoso, de que tú nos cuidas, Señor, de que tu misericordia y amor nos ha dado todo. Nos ha dado a Cristo, Señor. Nos has dado salvación, Señor, al alcance nuestro, Señor. Te ruego, Señor, de que en esta tarde, si alguno no conoce a Cristo, Señor, que pueda ir a los pies de Él en arrepentimiento y fe, Señor. Te ruego por aquella alma. Solo Él puede librar de cualquier tempestad como lo ha hecho en mi vida, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. En el precioso y bendito nombre de Cristo. Amén.